cómo definíamos el campo eléctrico a partir de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, como el campo conceptualmente es una característica del espacio que se ve afectada por la presencia de las cargas eléctricas, entonces, en cada punto del espacio. Entonces, una de las formas conceptuales era ir poniendo carguitas de prueba en cada punto y ver cómo se comportaba esa carguita, ¿no? Es como si tuviéramos una tela elástica y una masa en el medio deformando esa tela elástica, y para conocer la disposición o la forma del campo gravitacional, supongamos, o sea, esa deformación producida por la masa en esa tela elástica, sería, bueno, poniendo una pequeña pelotita, una pequeña bolita o canica en distintos puntos y ver así cómo se mueve, ¿no? Cómo se va acelerando, y con eso podemos obtener la forma del campo, ¿no? En este caso, un campo, habíamos visto que los campos pueden ser vectoriales y escalares, en este caso vectorial porque tiene una dirección, ¿no? Y de esa forma también habíamos visto que para cargas discretas, para cargas puntuales, o sea, ¿qué sería esto? Una carga concentrada, ¿no? Que no abarque una carga, obviamente, es una particularidad de la materia, por lo tanto va a ocupar un volumen, va a estar en un cierto volumen, digamos. Ahora, ese volumen puede ser extenso o puede ser muy reducido. Entonces, cuando ese volumen, o sea, es muy reducido, podemos hablar de lo que se conoce como carga puntual. ¿Sí? Una carga muy concentrada cuyo volumen es despreciable, digamos. Y bueno, entonces para cargas puntuales ya habíamos visto cómo era la interacción en términos de fuerza, expresada como la ley de Coulomb. Y bueno, y aquí, aplicando esta ecuación, esta relación, podíamos llegar a cómo era el campo eléctrico de una carga puntual, o sea, una carga concentrada en un punto, ¿no? Y bueno, entonces si aplicamos esta expresión, esta definición, ya que conocemos la expresión de la fuerza, obteníamos una expresión también para el campo producido, el campo eléctrico producido por una carga Q a una distancia, en un punto que se encuentra a una distancia R de esa carga fuente, digamos, ¿no? Y bueno, esa expresión era esta, KQ dividido R cuadrado, por, bueno, el vector dirección R, ¿no? Entonces, bueno, nos daban campos radiales, ¿sí? Que eran salientes o entrantes, ¿no? O sea, hacia convergentes o divergentes desde el punto de vista de la carga, ¿sí? Bien, habíamos visto también que para cargas no muy grandes podemos aplicar el principio de superposición, ¿sí? Como la suma de cada carguita. Y habíamos visto también, bueno, que para tener una idea gráfica, digamos, del comportamiento o de la forma del campo eléctrico, podemos usar la idea de campos de fuerza o líneas de fuerza o líneas de campo. ¿Mm?
Entonces, bueno, obteníamos formas como esta, o bueno, estas líneas de fuerza que vimos anteriormente. Características de las líneas de fuerza o de las líneas de campo, que no creo que no las dije en la clase pasada, son que, bueno, para las líneas de fuerza nacen siempre de una carga positiva y terminan en una carga negativa. Cada línea, o sea, no hay línea de fuerza que no cumpla eso. Toda línea de fuerza, salvo, bueno, las que se vayan al infinito, ¿no? Pero bueno, en presencia de varias cargas, las líneas de fuerza, por ejemplo, que si tengo cargas positivas y negativas, las líneas de fuerza van a empezar en una carga positiva y terminar en una negativa, ¿ven? O sea, estas líneas de fuerza aquí de cargas aisladas, obviamente es una aproximación, ¿no? Porque en el universo no tenemos solamente cargas positivas o solamente cargas negativas. Después también no hay, las líneas de fuerza no pueden cortarse, o sea, no pueden cortarse, no puede haber un cruce de líneas, porque si hubiera, recuerdan que el vector campo era tangente a la línea de fuerza, entonces si tuviéramos dos líneas en un punto, dos líneas de fuerza que se cruzan, entonces tendríamos dos vectores campo, uno para un lado y otro para el otro, ¿sí? O sea, y el concepto de campo es que hay un vector campo para cada punto del espacio, ¿no? Entonces, bueno, las líneas de fuerza no se cortan y nacen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, ¿sí? Bien, hasta ahí habíamos quedado. Después, bueno, podemos usar el concepto de campo. Una vez conocido el concepto de campo, lo podemos utilizar, por ejemplo, para calcular cómo va a afectar a ciertas cargas, ¿sí? Por ejemplo, en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, aquí en este caso, ven, tenemos dos placas, como la de los capacitores, dos placas cargadas, una placa positiva y una placa negativa. Más adelante vamos a tratar este tema de cómo calcular el campo de distintas distribuciones de carga, ¿no? Ahora, capaz que la clase que viene, pero más adelante lo vamos a tratar, ¿sí? Las cargas, el campo, cuando tenemos dos placas de distintos signos, las líneas de campo van, como dijimos, desde las cargas positivas hasta las cargas negativas. Por fuera de estas placas, el campo es prácticamente nulo. Ya vamos a ver, como cuando estudiemos este caso, porque ahora no lo vamos a ver. Pero bueno, cuando tenemos dos placas, el campo es intenso y prácticamente uniforme y constante, o sea, tiene el mismo valor en cualquier punto en el medio de las dos placas, y por fuera es prácticamente nulo, a menos que nos vayamos acá en situaciones muy cercanas, ¿sí? A los bordes. Bien, entonces aquí por ejemplo tenemos estas dos placas, y de la placa negativa, que tiene una saturación, digamos, de electrones, logramos que salga expulsado un electrón. Bien, obviamente el electrón siente una fuerza, ¿sí? Por estar en una zona donde hay un campo eléctrico, ¿sí? Bien, siente una fuerza.
una fuerza eléctrica que estaba dada por la ecuación que habíamos estudiado, que era esta, ¿no? La que definía el campo eléctrico. Recuerden que la definición de campo eléctrico era esta, ¿eh? Entonces, esto no es una igualdad, sino que es una definición. Podríamos tomar así. Bien, y de acá obtenemos, si conocemos el campo y conocemos la carga, bueno, podemos obtener cuál es el comportamiento de esa carga frente al campo, o sea, va a sentir una fuerza. Bien, ahora, ya sé, lo tengo que agrandar esto, ¿no? Bien, ahora, hace este electrón que bueno, puede haber estado, por lo general, un electrón que está aquí puede haber sido introducido, o en este caso, empieza con una velocidad inicial 0, ¿ven? Acá obtiene otra velocidad, y eso por lo general se obtiene o se produce al lograr que el electrón salga del material, ¿sí? Que venza el trabajo necesario para vencer las fuerzas que lo mantienen adentro del material y sale impulsado del material, ¿sí? Entonces, le dimos la energía necesaria como para que salga con energía cinética 0, o sea que apenas salió, y cuando salió aquí en esta zona, obviamente se encuentra con el campo eléctrico, ¿sí? O sea, va a sentir una fuerza. ¿Y hacia dónde aparece esa fuerza? Bueno, fuerza eléctrica es Q por E, el electrón tiene carga negativa, entonces la fuerza es en sentido contrario al campo, ¿sí? Entonces va a sentir una fuerza hacia la derecha, obviamente. También se lo puede ver intuitivamente como que está siendo repelido por estas cargas negativas y atraído por estas cargas positivas. Entonces va a sentir una fuerza en sentido horizontal, ¿no? Esa fuerza es Q por E. Aquí la vemos, ¿no? Ahora vamos a suponer que ese campo, bueno, ese campo dice un campo uniforme, como les dije recién, que es de, bueno, 20.000 newton sobre coulomb, dice aquí, que está entre esas dos placas cargadas, ¿sí? Bueno, hay una separación de 1,5 centímetros y pregunta cuál es la velocidad con la que ese electrón abandona este orificio, ¿sí? Bien, si no existiera este orificio, obviamente el electrón llegaría hasta la placa, ¿no? Se vería como llegaría a colisionar con la placa. Pero bueno, se le hace un pequeño orificio y con ese pequeño orificio se logra que el electrón salga expulsado de las placas, ¿sí? Obteniendo de esta manera, con esto, algo que, bueno, a veces se le dice también cañón de electrones, porque, bueno, pueden ser expulsados todo un haz de electrones. Bien, y bueno, este edificio es un orificio colimador también, ¿ok? Por acá van a ser expulsados los electrones y, bueno, muchas veces se utilizan, ¿para qué? Para obtener una fuente de electrones en movimiento, ¿sí? Y es necesario y útil conocer la energía cinética con la que salen los electrones, ¿sí? Porque bueno, puede ser un cañón de electrones que después va a ser, no sé, introducido, ese haz de electrones, después lo voy a utilizar, no sé, para meterlo en un acelerador o para meterlo en un analizador, ¿sí? Que ya vamos a estudiar más adelante también algún tipo de analizador de carga. Bien, entonces, para conocer la energía cinética necesito conocer su velocidad, obviamente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad? Bueno, hay un par de formas, ¿sí? Hay una que es a través de la
de la energía, que la vamos a ver más adelante, y otra, bueno, es aplicar directamente cinemática, por ejemplo. Aquí primero puedo saber cuál es la aceleración con la que estuvo implicado ese electrón. ¿Cómo? Bueno, decimos, bueno, obtenemos el valor de la fuerza que siente aquí adentro, es Q por E, donde Q es la carga del electrón, que es el que está sintiendo la fuerza. Recuerden que la clase pasada dijimos que aquí el electrón, en este caso, el electrón siente la fuerza, ¿sí? Donde Q siente una fuerza, ¿sí? Debido al campo E. Bien. Y en este otro caso, cuando usamos esta ecuación, es el campo eléctrico producido, ¿sí? Lo que voy a poner producido por una carga puntual. Bien, entonces yo ahora estoy queriendo ver, acá el que produce el campo son las placas, ¿sí? Y el que siente el campo es el electrón. Entonces voy a usar el que siente. Entonces F es Q por E. A su vez, la fuerza es masa por aceleración. Bueno, entonces, mediante esta igualdad, porque la fuerza que produce la aceleración es la fuerza eléctrica. Eso es lo que se lee acá, ¿no? La aceleración ¿no? que es producida sobre la masa M es la fuerza eléctrica debida a la carga Q en el campo E. ¿Ok? Bien, de ahí despejo la aceleración, me queda Q por E sobre M. La carga del electrón y la masa del electrón, ¿no? Bien, entonces fíjense, después haciendo las cuentitas, ponemos la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, el campo, que eran 20.000 newtons sobre coulomb, y la masa del electrón, que era 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿No? Bueno, coulomb con coulomb se va, y newton sobre kilogramo queda aceleración. Bueno, fíjense la aceleración que se produce es de, bueno, 3,5 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado. O sea, es impresionante esa aceleración, es muy grande. Y 20.000, a ver, un campo de 20.000 newtons sobre coulomb, bueno, se puede obtener. Bien, ahora que obtenemos, fíjense, esa aceleración es producida entre las placas. Ya fuera de la placa ya no. ¿Por qué? Porque acá fuera de la placa ya el campo es nulo, el campo, ¿sí? Entonces la aceleración se obtuvo en este 1,5 centímetros. Entonces, bueno, para saber cuál es la velocidad que se obtiene, bueno, podemos aplicar cinemática, ¿no? Donde tenemos la velocidad inicial 0, la velocidad final va a ser la incógnita, ¿sí? Y como no tenemos implicado el tiempo, recuerden que las ecuaciones de la cinemática teníamos dos en la que estaba implicado el tiempo y una en la que no, que era velocidad final cuadrada igual a velocidad inicial al cuadrado por 2 veces, ¿se acuerdan, no? La aceleración por el desplazamiento. Entonces, bueno, el desplazamiento va a ser 1,5 centímetros. Velocidad inicial, dijimos, 0, aproximadamente 0. Entonces, bueno, aquí la tenemos. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. El desplazamiento voy a decir directamente x, ¿sí? Velocidad inicial 0, entonces me queda 2a por delta x, o desplazamiento. Paso la raíz, al cuadrado como raíz, y tengo esta expresión, ¿no? Bueno, entonces 2 por la aceleración que me dio recién,
por los 1,5 centímetros, acá no están las unidades, perdón, y la raíz de eso. Bueno, ¿cuánto me da eso? 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo, ¿sí? O sea, muy rápido, o sea, 10 millones de metros por segundo, ¿sí? Muy grande. Bien, y obviamente al salir de aquí, como dijimos que acá en esta zona no había campo, bueno, esa velocidad va a ser una velocidad constante, ¿sí? Después más adelante dije que lo vamos a estudiar también desde el punto de vista energético. ¿Cómo? Diciendo que, bueno, que el electrón parte con energía cinética cero y luego hay un cambio de energía cinética aquí debido a la energía potencial que produce el campo, ¿sí? El campo, vamos a ver ahora en las próximas unidades, cuál es la relación energética de las cargas, ¿sí? Y de los campos. Bien. Ahora, bueno, después pregunta, ¿podemos ignorar la fuerza gravitacional? ¿Por qué pregunta eso? Claro, porque de aquí a aquí yo calculamos nada más que la fuerza eléctrica, pero también hay una fuerza gravitacional, ¿no? Que apuntaría hacia abajo y que me haría que esto tuviera una caída, ¿sí? ¿No? Aquí caería como cuando lanzamos una piedra horizontalmente, describe una parábola hacia, ¿no? Hacia la Tierra. Bien, entonces, bueno, podemos ver comparar esas dos fuerzas. Pero bueno, dijimos que el valor de la fuerza eléctrica era Q por E. Entonces, bueno, tenemos dos expresiones, multiplicamos, nos da un valor de 3,2 por 10 a la menos 15 newton. Y luego calculamos también la fuerza gravitacional, ¿sí? Que va a sentir ese electrón, como m por g, donde g, bueno, la aceleración de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra, y m es la masa del electrón, y bueno, esto nos da aproximadamente 9 por 10 a la menos 30, ¿ven? O sea, fíjense que este es 3 por 10 a la menos 15 y 9 por 10 a la menos 30. O sea, la fuerza eléctrica tiene 15 ceros, o sea, más potente que la fuerza gravitatoria, ¿sí? O sea, la diferencia es muy grande. Por lo tanto, sí la podemos despreciar, ¿sí? Todo eso va a depender también de qué tanta precisión uno necesite, ¿no? Y de las dimensiones, va a depender también de las dimensiones, porque si estas dimensiones son más grandes y el agujerito podría hacer un cálculo, porque se puede hacer, ¿no? Porque no, si tengo los datos, de cuál es la deflexión, ¿sí? Esto se le conoce como deflexión, ¿no? Cuánto se aparta de la trayectoria horizontal. Esto se puede calcular, creo que hay un problema por ahí para calcular la deflexión. Bien. Bueno, aquí, eso también se puede, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo, donde también tenemos un campo eléctrico entre dos placas, ¿sí? Y tenemos, bueno, un electrón que acá, bueno, tiene una dirección, digamos, de la cual parte desde la placa, fíjense, aquí, acá, estaría partiendo, fíjense, de cerca de la carga positiva, ¿no? Y parte con una dirección, una cierta inclinación. Ahora, ¿qué le pasaría a ese electrón? ¿Cuál sería, como dije recién, cuál sería la trayectoria? Ese electrón, a medida que vaya para allá, ¿no? Desplazándose dentro de la zona donde hay campo, obviamente va a sentir una fuerza, como dijimos, contraria al campo, o sea, hacia abajo.
¿sí? La fuerza hacia abajo, por lo tanto la aceleración hacia abajo. Y esto entonces es muy parecido a lo que dije recién, ¿no? A la situación de tener una masa disparada por un cañón, ¿sí? Un tiro inclinado, tiro oblicuo, y con una aceleración constante hacia abajo, ¿sí? Entonces describe, obviamente va a describir una parábola, ¿no? Acá. Bueno, que esa parábola, la forma, o sea, si es muy pronunciada aquí, cortita, o si es casi imperceptible y sigue hacia arriba, bueno, va a depender de la relación que hay entre la fuerza del campo también con la velocidad del electrón y con las dimensiones de aquí dentro de las placas, ¿sí? Bien, eso, bueno, eso se usa, se usaba en los tubos de rayos catódicos, ¿sí? Se tenía un cañón de electrones, de una fuente de electrones también de esta zona, y después, bueno, había unas placas de deflexión, ¿sí? Donde un campo variable hacía que los electrones fueran, fueran desviados o deflectados en distintas direcciones, ¿sí? Y bueno, de este lado, en este lado del extremo, digamos, del tubo de rayos catódicos, bueno, se ponía una pantalla fluorescente, ¿sí? Bueno, entonces cuando impacta, bueno, produce la luz, ¿sí? Bueno, hay otros, hay algunos aparatitos también de medición o de experiencias donde uno necesita ver, por ejemplo, en un osciloscopio, ven que la pantalla fluorescente se ve verdecita, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, bueno, podemos representar una imagen, ¿sí? Como, bueno, haciendo que la señal que estamos analizando sea la que produzca la deflexión aquí, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que había por ahí. Bien. Bueno, ahora después vamos a ver algunos ejercicios de este tipo, cuando hagamos ahora algo de la práctica. Esperen, porque me voy a fijar si alguien escribió algo. ¿Dónde estoy? No. Bien. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos hago? Varios. Bien. Ahora, bueno, vamos a ver un poco que lo vamos a usar más adelante y ahora vamos a hablar un poquito de esto y vamos a usar estos conceptos de cómo es el campo eléctrico en los conductores. Y lo vamos a usar cuando veamos la unidad que viene, vamos a ver la ley de Gauss. Y bueno, vamos a ver estos conceptos que vamos a introducir ahora. Bueno, una de las cosas que tenemos que saber que, bueno, que la carga en exceso que hay en los conductores, bueno, lo que lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? A dónde se ubicaba, y habíamos visto, ¿no? Hablando con ustedes, que la carga en exceso, tanto sea negativa o positiva, se desplazaba y se ubicaba en las superficies externas del conductor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la carga en exceso, pues ya sea negativa o positiva, se sienten entre ellas, sienten la repulsión por ser cargas del mismo signo, y entonces, bueno, tratan de ubicarse lo más lejano posible, ¿sí? Y
de tal manera, lo hacen de tal manera que en el seno, o sea, en el volumen interior de los conductores, con las cargas ya en equilibrio, quietas, ¿sí? O sea, vos ponés ponemos la carga en exceso, ¿no? En un conductor y esperamos a que se vayan moviendo hasta que se acomoden. Y bueno, una vez que logran acomodarse, bueno, se acomodan en las superficies externas y de tal manera que que el campo eléctrico en el seno del conductor es cero. Y eso es algo que se aplica mucho en los distintos problemas y aplicaciones más adelante. Ahora, bueno, ¿cómo sabemos que el campo es cero? Bueno, una que se ha medido y otra que, bueno, que se puede analizar. Primero, si el campo fuera distinto de cero, ¿no? Entonces habría fuerza, porque la relación es F igual a Q por E, ¿no? Entonces, si hubiera un campo que tuviera un valor distinto a cero, entonces las cargas sentirían esa fuerza y al sentir fuerza se moverían, ¿no? O sea, al moverse esas cargas, obviamente formando corrientes internas, ya bueno, ya dejaría de estar en condición electrostática, ya no sería electrostática, ¿sí? No estaría en equilibrio. Y entonces, y aparte, como les dije, uno cuando lo deja un tiempo, se observa que esas corrientes no, después de un lapso inicial de transición, en el cual las cargas se van acomodando, ahí sí se mueven. Una vez que quedan quietas, ahí sí, bueno, al observar que están quietas ya sabemos que no sienten más campo. ¿Mm? El campo es cero. Bien, entonces, como dijimos, cualquier carga neta en exceso se va a distribuir en la superficie externa y el campo en el interior del conductor va a ser cero, ¿sí? Ahora sí, por fuera va a ser distinto de cero, ¿sí? Fuera del conductor. Y fuera del conductor, las líneas de campo son siempre perpendiculares a la superficie, ¿ok? No pueden tener una dirección que no sea la perpendicular, porque si tuviera una dirección oblicua, digamos, inclinada, entonces quiere decir que habría una componente del campo acá tangencial. Y si hubiera una componente tangencial, la carga se movería, ¿ok? Se movería así. Entonces, y lo que se observa es que no, que está quieta. Si la carga está quieta, quiere decir que no está sintiendo fuerza aquí tangencial a la superficie. Y bueno, el campo sí es perpendicular, o sea, entrante o saliente de acuerdo al signo de la carga. En este caso, carga positiva, como vimos antes, saliente, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos la ley de Gauss, por ejemplo aquí tenemos un dibujito donde tenemos, fíjense, que esto lo vamos a estudiar cuando hagamos Gauss. Tenemos un conductor, esto puede ser, por ejemplo, vamos a suponer que es un corte de una esfera, ¿no? Una esfera conductora que tiene, bueno, que tiene cierto espesor, acá la parte gris sería el conductor, tiene cierto espesor, no es tan finita como para verla sin espesor, tiene un cierto espesor, y dentro de la esfera, de alguna manera, tenemos una carga estacionaria, ¿sí, no? Una carga positiva. Ahora, en este caso, fíjense que sí se logra tener carga en la superficie interna del conductor. Y eso lo vamos a estudiar, acá lo que dijimos nosotros, que se distribuye en la superficie externa, ¿no?
¿ok? ¿Dónde está el campo eléctrico de conductores? Tenemos carga en conductores aislados, ¿ves? Bien. Ahora, pero cuando ponemos aquí una carga positiva, esta carga positiva va a inducir una carga negativa en la superficie externa, pero del lado de adentro, ¿ok? Y la carga exterior, bueno, va a aparecer la carga positiva. Casi siempre se hace de esa manera. Obviamente, uno lo puede ver que esta carga positiva atrae a la negativa, ¿sí? Cuando veamos ley de Gauss lo vamos a analizar y vamos a ver que la carga que se induce acá tiene el mismo valor que la carga esta, ¿ok? Y aquí, en la superficie exterior, se induce una carga del mismo signo que esta, porque hay, bueno, porque supongamos que acá había inicialmente podría haber habido una carga nula, ¿sí? Bien, ya lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos Gauss, ahí se va a entender mejor esto que dije recién. Bien, de ahí, por ejemplo, ya podemos empezar a ver lo que es el aislamiento o blindaje eléctrico que produce lo que se conoce como la jaula de Faraday. Fíjense, aquí tenemos, bueno, una foto de una persona que está está puesta cerca de una bobina de Tesla, ¿no? Que va a generar aquí un voltaje muy, 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 muy grande, millones de voltios tal vez. Y fíjense que la persona está metida dentro de una jaula, lo que se conoce como la jaula de Faraday, y le llegan las descargas eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un campo eléctrico muy grande aquí, ¿ok? Entonces ese campo eléctrico es tan grande que las cargas vencen la resistencia eléctrica del aire y, bueno, se produce como los rayos, ¿no? Pero fíjense que a la persona no le pasa nada. ¿Por qué? Porque dentro del conductor, esto se puede ver como un conductor, dentro del conductor el campo es cero. Y el campo, fíjense cómo sale verticalmente, ¿ven? Cómo sale verticalmente a la jaula. O se dice con dirección normal, ¿sí? O sea, perpendicularmente. Bien, es el famoso blindaje eléctrico, ¿sí? Entonces, claro, dijimos que los electrones se distribuían sobre la superficie externa de la caja, ¿sí? Produciendo en su interior un campo nulo. Bien. Entonces lo van a hacer de cierta manera. Fíjense, por ejemplo, aquí. Aquí podemos tener aquí tenemos la jaulita, sería esta, ¿ven? Y está introducida en una zona de campo eléctrico grande. Esa zona de campo eléctrico, bueno, aquí está generada por dos placas, supongamos. Aquí en este caso la hizo un coso de una bobina de Tesla, ¿ok? Y tierra. En este caso el campo, bueno, fue producido por las placas paralelas. Y aquí adentro, fíjense, se introdujo un conductor, ¿no? Que genera un espacio interior. Bien, y en ese espacio interior, ¿ven? Aquí, se produce un campo cero, ¿ven? Entonces, las carguitas, acá las cargas del conductor, se van distribuyendo, ¿okay? De acuerdo a la acción de este campo externo, ¿no? Fíjense, el campo externo es hacia la derecha, entonces la carga positiva va a la derecha y la carga negativa va a la izquierda. Y entonces, esta carga positiva y esta carga negativa, ¿no? Generan un campo
opuesto, ¿no? Generan un campo, a ver si lo puedo meter ahí, no sé si lo voy a poder meter ahí. A ver si lo puedo... Sí. Bien, van a generar un campo aquí, ¿ven? Muy mal, lo voy a cambiar de color, si no... Ahí está. Bueno, esta carga que se distribuyó aquí dentro de este conductor, ¿no? Porque aquí adentro, ¿qué había? Ahí adentro, esperen, lo voy a hacer. A ver si puedo, a ver, voy a insertar otra vez un vectorcito. Ahí adentro teníamos un campo producido lo voy a poner de color rojo. Bien. Tenemos un campo producido por aquí, un campo externo, ¿no? Ese sería el campo externo, producido por las placas. ¿Ok? Ahora, este campo externo logra que las cargas, este es un conductor, entonces tiene cargas móviles, entonces las cargas se distribuyen como bajo el efecto de este campo, ¿no? Las cargas positivas se acumulan de este lado, las cargas negativas se acumulan de este otro, ¿no? En contra del campo. Ahora, esa distribución nueva de cargas va a producir un campo, esas cargas van a producir su propio campo. Y ese campo, fíjense, va desde la carga positiva hasta la carga negativa, así, ¿ven? Ahí, y ahí, y ahí, ¿ven? De esa manera. Ahora, fíjense cómo esa carga anula ese campo, digamos, producido por la carga, está distribuida en el conductor, anula el campo externo, ¿ven? Va en sentido contrario. Entonces, por eso, en el interior, ¿ven? Aquí, adentro de la jaula, ¿eh? O dentro del conductor, se logra un campo nulo, ¿ven? Se anula el campo. Entonces, aquí adentro las cargas no van a sentir fuerza, ni campo, ni nada. Y eso sería como una pequeña explicación, ¿sí? Bueno, entonces, para recordar es eso, ¿no? Que la carga en los conductores, la carga en exceso se ubica en las superficies externas. Y lo más importante es que el campo en el seno de un conductor o en el interior de un conductor es cero, ¿no? Una vez que se distribuye la carga. Bien. Y después, creo que es lo último que vamos a ver. No, lo último va a ser distribución continua de carga. Bien. Vamos a ver un poco ahora el concepto que ya lo nombré anteriormente del dipolo eléctrico, ¿sí? Dipolo eléctrico, el concepto de dipolo eléctrico está en casi todos los, fíjense, no sé, cuando vemos, por ejemplo, aquí en los libros, yo que estaba revisando en uno de los libros que les di como bibliografía, que hablaba del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica, la definición de campo eléctrico, ¿no? Como F sobre Q, lo compara con la fuerza gravitatoria, con el campo gravitatorio.
calcula el campo eléctrico de una carga puntual, que ya lo habíamos hecho, que es K por, esta es la fuerza, bueno, KQ por Q dividido R cuadrado, al dividirla por Q0 queda KQ sobre R cuadrado, ¿no? Aquí está, el campo debido a una carga puntual. ¿Esto? Aquí el concepto de, bueno, que se vea con la forma del campo alrededor de una carga positiva, alrededor de una carga negativa. Un par de ejercicios. Acá también tienen lo que hicimos hoy, que es cómo se comporta un electrón en un campo uniforme, cómo produce una aceleración, eso ya lo vimos. Acá, bueno, acá él ya lo ve después desde el punto de vista de la energía cinética. Nosotros calculamos creo que hasta la velocidad. Hicimos raíz de 2A por I, ¿se acuerdan? Él después calcula la energía cinética. Y bueno, como dije recién, la trayectoria del electrón, bueno, es una parábola. Aquí después vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular esta deflexión. Bien, aquí tiene el principio de superposición. Aquí está el principio de superposición de campos eléctricos. Después aquí lo que vamos a estudiar después, que es la distribución continua de carga, ¿no? Que tenemos densidades lineales, densidades superficiales y densidades volumétricas de carga, depende de cómo esté distribuida. Vamos a estudiar y vamos a calcular. Y después pasa al dipolo, ¿ven? Después pasa a calcular, y habla bastante, en casi todos los libros habla bastante del dipolo. Acá distribución continua de carga, hace cálculos de distribuciones continuas, que eso vamos a hacer varias. Aquí calcula el campo debido a dos láminas, como vimos recién, dos láminas con carga, y ve, aquí demuestra que el campo afuera es cero, eso ya lo vamos a ver también más adelante. Y el campo en el interior es la suma de los campos de los dos, y ya fue, pero lo importante es que afuera es cero. Aquí está, campo 0 a un lado, 0 al otro, y adentro es constante. Bien, acá después habla de las líneas de campo. Y después habla, fíjense, dipolo eléctrico es todo un tema. ¿Por qué? Porque las moléculas, muchas moléculas, tienen una distribución de carga. Acá, por ejemplo, esta es la molécula de agua. Tienen una cierta distribución de la carga, ¿no? Donde entonces tenemos una acumulación de carga de un signo de un lado y una acumulación de carga de un signo del otro, ¿no? Y eso es justamente, eso conforma un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Porque, bueno, la molécula de agua, o la de carbono, distintas moléculas, tienen momentos dipolares. Y entonces, hay que estudiar y hay que saber cuál es el comportamiento de un dipolo cuando se encuentra sometido a un campo, ¿sí? ¿Qué le pasa a un dipolo cuando está sometido a un campo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Primero, la definición de un dipolo. Un dipolo son dos cargas de la misma magnitud, pero de signo contrario, separadas una pequeña distancia, a una distancia así pequeña. Pero mantienen esa distancia, ¿no? No es que, ¿no? Porque si yo tengo dos cargas, si yo tengo dos cargas de signos contrarios, más si están a una pequeña distancia, digamos, bueno, van a sentir una fuerza, ¿no? Pero bueno, por alguna razón, o porque están no sé, en los extremos de una varilla, o porque son de una molécula, ¿no? Que la disposición de las moléculas hace ya que la situación de equilibrio
la distribución, digamos, de la carga en la situación de equilibrio es esta, donde hay una acumulación de carga positiva de un lado y una negativa del otro, produce esto, ¿no? Una carga Q y una carga menos Q, ¿ok? Y separadas una distancia L o una distancia D. Bueno, eso se conoce como dipolo. Y como la carga Q, a ver, ¿qué es lo que está definiendo acá el dipolo? El dipolo está definido por la carga, que tiene Q y menos Q, y por la distancia. Entonces, con eso definimos algo que se llama momento dipolar eléctrico. Porque después hay un momento dipolar magnético también, ¿sí? Vamos a verlo más cuando veamos magnetismo. Entonces, el momento dipolar eléctrico es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva, ¿no? Y su valor es Q, el valor de la carga por la distancia, ¿sí? Que es esto que acá dice acá, Q por esto es una L, quiso ser una L. Bueno. Podría haber puesto Q por D. Esperen. A ver acá cómo lo ponen, Q por D lo ponen acá. ¿Dónde define el momento? Ah, lo definió antes el dipolo. Lo había definido por acá arriba, creo. No me acuerdo si le puso Q por D. A ver, dipolo. ¿Dónde está? Cálculo campo. En un momento habló del dipolo, yo lo vi recién. Carga puntual. Campo eléctrico en carga puntual. No, me lo salté. No. Bueno, en algún lado estaba. A ver. Superposición. Acá, campo de un dipolo eléctrico. No lo define. ¿Dónde está la definición? Anillo de carga, línea de carga, disco de carga, láminas, línea de campo, dipolo, fuerza. Acá está. Momento dipolar eléctrico. Q por D le pone el libro. ¿Sí? Y acá le pusimos Q por L. Bueno, todo depende de qué letra le pongas para definir la distancia que hay entre ambas cargas, ¿sí? ¿Ven? Entonces, bueno, podemos decir aquí el momento dipolar, lo podemos meter aquí. Bien, entonces el momento dipolar lo conocemos por la letra P. Hay que tener cuidado ahí porque la P es usada, bueno, en presión y en momento, ¿sí? Bien, este es el momento dipolar eléctrico, es igual al producto entre la carga y la distancia. Bueno, la distancia es un vector, el vector que une a ambas cargas, ¿sí? Bien, esa es la definición de momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico. Bien. Bien. Bueno, las moléculas, muchas moléculas diatómicas, tienen un momento dipolar, se las conoce como moléculas polares, ¿sí? Esas moléculas polares reaccionan con el campo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tienen la carga no está distribuida de esta manera. Bueno, en cambio, si fuera esa asimetría entre la distribución de la carga positiva y la negativa, ¿no? Es la que me permite a mí que estas moléculas, o estos cuerpitos, respondan al campo eléctrico. En cambio, si las moléculas son simétricas, moléculas diatómicas, por ejemplo, el oxígeno, todo eso,
no presentan momento dipolar. ¿Por qué? Porque tienen una distribución simétrica, o sea, puede ser, por ejemplo, esférica, ¿ok? Por lo general esférica. Entonces esa distribución hace que no tengan un momento dipolar. Entonces no responden al campo. Bien, a ver, ahora, ¿cómo responde un dipolo cuando se encuentra en un campo externo? Bueno, fíjense, aquí tenemos el dibujito de un dipolo, aquí está la carga positiva Q, aquí la carga negativa Q, y aquí tenemos un campo externo, con dirección hacia la derecha, campo eléctrico. Bien, entonces fíjense, esta carga positiva obviamente va a sentir ese campo hacia la derecha respondiendo con una fuerza eléctrica hacia la derecha, ¿no? Y la carga negativa va a responder con una fuerza eléctrica opuesta al campo, o sea, hacia la izquierda. El valor de esa fuerza es Q por E. Entonces, Q por E hacia la derecha, Q por E hacia la izquierda, ¿no? Bien, entonces, eso lo que produce es, fíjense, eso lo que produce es un par de fuerzas, ¿no? Lo que se conoce como un par de fuerzas, o sea, dos fuerzas del mismo signo, o sea, de misma magnitud, perdón, y signo contrario, tirando hacia ambos lados de un cuerpo extenso, ¿sí? O sea, de un cuerpo que tiene una cierta extensión, que tiene como forma de vara, digamos, de varilla. Bien, y eso entonces, como dijimos, lo que produce es eso, bueno, lo que produce, bueno, no lo tendría que haber hecho así, perdón. A ver, ¿qué puedo poner acá? A ver si me deja con esa. No, con esa no. Bien, entonces, eso está así, ¿ok? El dipolo, ¿ok? Y entonces, bueno, este extremo va a sentir una fuerza hacia la derecha, este extremo una fuerza hacia la izquierda, como son de igual magnitud, lo que siente, entonces va a tender a hacer esto, ¿no? Va a tender a rotar, ¿ok? Así. Va a tender a orientarse en la dirección del campo, ¿no? Si estuviera así, la carga positiva que está acá también sentiría una fuerza hacia la derecha y esta hacia la izquierda, entonces ahora rotaría hacia el otro, en el otro sentido, ¿sí? Entonces, bueno, un dipolo en un campo eléctrico uniforme tiende a orientarse con el campo, ¿sí? Primero va a oscilar, porque al orientarse así, por inercia, se va a pasar de largo, como un péndulo, ¿no? Viste que el péndulo tiende a orientarse con el campo gravitatorio, ¿no? Pero empieza a oscilar. Tum, 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 y esto va a quedar oscilando así, ¿sí? Hasta que, bueno, por rozamiento, lo que sea, igual que el péndulo, ¿no? Que por rozamiento o por fricción empieza a perder esa energía y queda orientado con el campo. Bien. Ahora, lo podemos ver desde el punto de vista de algo que está, dijimos que rota, entonces lo podemos ver también como con las magnitudes rotacionales. No sé si ustedes se acuerdan, cuáles son las, a ver, voy a llevar acá un,
Las similitudes, y no sé si se te acuerdan las similitudes o las relaciones entre magnitudes o cantidades lineales y rotacionales. Por ejemplo, teníamos por ejemplo, la posición la veíamos como una E, por ejemplo, con una X o con una R, depende de si es en una dimensión o en más. Y en las magnitudes rotacionales lo veíamos como un ángulo, ¿sí? Una posición angular, ¿sí? Una posición angular, y lo veíamos como un ángulo, bueno, que lo podríamos poner como ángulo, no sé. Y bueno, y así teníamos, bueno, no sé, no sé, la velocidad lineal, B, ¿ok? Y no sé, tenemos la velocidad angular, que era omega, ¿se acuerdan? No sé si eso lo han visto. Y después teníamos la aceleración lineal A, la aceleración angular alfa. Y entonces cada magnitud lineal tenía su contraparte o su parte, digamos, angular. Y después de aceleración tenemos, bueno, el lineal es la fuerza F, es un vector, obviamente. Y cómo, no sé cómo le llaman ustedes ¿cómo le llaman a lo que? Porque la fuerza F, ¿qué? Una fuerza es lo que produce una aceleración lineal. Ahora, ¿qué es lo que produce una aceleración angular? ¿Ustedes cómo lo conocen? ¿Con qué nombre? Porque tiene un montón de nombres. Torque, torca, momento rotacional, momento de una fuerza, no sé, tiene un montón de nombres. Sí, o sea, depende del lugar, tiene un montón de nombres, depende de, bueno. Y tiene, bueno, se define con la letra tau. Ah, pero no, tau minúscula. A ver. Ya, con la letra tau. Bien, es un vector también, ¿no? Y tiene una expresión también que está relacionada, obviamente, como con la R, R por F, ¿no? Vector F. La definición. Bien. Y después también teníamos, bueno, la masa M, que es lo que le da la inercia, o sea, o lo que se opone al cambio de movimiento, o sea, a la aceleración lineal. En lo rotacional es momento de inercia, ¿no? Bueno, y todas esas. ¿Y cuál otra necesito? Momento, torque, bueno,
Bueno, ninguna más por ahora. Bien, energía cinética lineal, energía cinética rotacional, o sea, todo tiene su parte rotacional, ¿sí? Bien, entonces, bueno, el momento de la fuerza, no me gustó ese amarillo, este momento de la fuerza, está, es el momento producido por la fuerza F con respecto a un vector posición R, porque se puede calcular con respecto a cualquier vector posición, ¿sí? Por lo general, uno lo calcula con respecto al origen del cuerpo extenso o con respecto al punto de pivot o de rotación. Bueno, ahora lo vamos a ver acá. Entonces, esto está rotando, por lo tanto, tiene un momento de torsión. Momento de torsión no lo puse, momento rotacional, momento de torsión, lo voy a poner en medio de rotacional. Momento de torsión. Bien, tiene un momento de torsión R por F, ¿no? Formado por un par de fuerzas, o sea, por esta y por esta. Bien, ahora, ¿cuál es el momento de torsión del dipolo? Bueno, el generado, yo lo puedo calcular con respecto a cualquiera por ejemplo, lo puedo calcular con respecto a este punto, ¿sí? Va a ser R, o sea, R es la distancia donde está aplicada esta fuerza, sería L por F, ¿no? Acá. Entonces, L por Q por E, por el seno del ángulo, esto es un producto vectorial, por el seno del ángulo entre los dos, ¿no? O lo puedo calcular, ya ver si lo puedo hacer esto en un, no sé si le puedo usar un, a ver. Bien, entonces, yo tenía acá una carga positiva, una carga negativa, ¿sí? Esta es más Q, esta es menos Q. Bien, y están separadas una distancia, dijimos, una distancia, le vamos a llamar D. Bien. Ahora, esa va a sentir, dijimos, va a sentir una fuerza para allá si la ponemos en un campo. Ah, no puse el campo. Va a haber un campo externo, vamos a suponer así. Este es el campo E. Ok. Bien, entonces va a sentir una fuerza para allá, Q por E. Y este va a sentir una fuerza contraria, Q, menos Q por E. Bien. Ahora yo puedo ahí calcular puedo calcular el momento, el momento total es el momento, la suma de los momentos sobre el positivo más el momento negativo, ¿sí? Ah, perdón, me faltó poner el vector P, que es el momento dipolar. El momento dipolar es este. Es el momento dipolar P, va de la carga negativa a la positiva. Bien. Bien. Entonces, como les dije, puedo tomar como origen, por ejemplo, acá la carga negativa. Si tomo como origen la carga negativa, el momento producido por la fuerza menos Q por E es cero.
porque el vector posición R medido desde acá es 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si yo tomo este como mi origen, bueno, el vector posición desde el origen hasta el punto de aplicación de esta fuerza es 0. Entonces 0 por 0 es 0, me da 0. Ahora, este otro sí, está a una distancia R, entonces es una distancia, perdón, R, que acá sería D, por la fuerza, y la fuerza es Q por E. Q por E, ¿ok? Por el seno del ángulo. ¿Mm? Bien. Pero Q por E era P, ¿no? Habíamos dicho que el vector P es Q por D. Bien, entonces Q por D, aquí, es P. Entonces esto es P por E por el seno del ángulo θ. Pero esto es la definición justamente de que de P, del vector P, producto vectorial con E. Bien. Bien. Y entonces ese es el torque, ese es el torque que siente, o el momento de torsión que siente el dipolo P por estar en el campo E. Bien, ahora eso mismo yo lo podría haber obtenido si lo calculaba desde el centro, es aquí, ¿sí? O sea, yo calculaba el momento del torque total, hubiera sido R, o sea, la distancia, que sería L sobre 2, no era L, era D, bueno, no importa. L sobre 2 por la fuerza, Q por E, ¿ok? Por el seno de θ, ¿ok? Más el momento de la de abajo, que también tiene una distancia L sobre 2, por la carga Q, por el campo E, ¿ven? ¿No? Y aquí, bueno, el signo, acá habría un signo menos, pero se me iría cuando le ponga acá la dirección del vector que apunta distinta a ¿no? Entonces ese menos con menos se me hace un más. Y aquí también iría, bueno, seno de θ. Entonces L sobre 2 Q es seno de θ más L sobre 2 Q es seno de θ es lo mismo que allá, L, Q, E, seno de θ. Es lo mismo que quedó por acá arriba, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la misma expresión. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo acá él? Acá lo que está acá, ¿no? El positivo más el de la negativa me da, bueno, P por E por seno de θ, entonces el torque es P por E. O sea, el momento de torsión de un dipolo P en un campo es producto vectorial P por E. Bien. Ahora, la otra relación es importante. Otra relación importante es que la energía potencial es menos Q, perdón, no es Q, Q por E, menos, le voy a poner P, producto escalar con E. Esa es la otra. Y ahora vamos a ver cómo es que llega a esa, ¿sí? a esa expresión, ¿sí? Bien, ahora, acá lo voy a hacer, lo voy a borrar todo eso. A ver, ¿de qué me puede servir? Lo voy a borrar todo. Bien. Claro, ahora tengo, supongamos, otra vez, tengo aquí mi zona con el campo E, uniforme, o sea, ¿vale? ¿Qué quiere decir uniforme? Bueno, que tiene
Tiene la misma forma en todos lados, o sea, siempre apunta para el mismo lado en cualquier parte y tiene el mismo módulo. Bien, y ahí en esa zona tenemos, dijimos, un momento dipolar P. ¿Mm? Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que le pasa a la energía, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, vamos a ver cuál es el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre ese dipolo, ¿sí? Recordemos que lo que dijimos es que va a tratar el dipolo, por lo que analizamos el campo eléctrico, por lo que analizamos hoy, va a tratar de hacer rotar a este dipolito hasta una posición así, ¿no? Orientada con el campo. O sea que lo va a rotar hacia este sentido, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hagamos, a ver, porque acá él utiliza aquí unos conceptos energéticos. Bien. Para eso, bueno, podemos hablar de trabajo y energía. El trabajo, ¿se acuerdan que era igual el trabajo, no? Fuerza por distancia, ¿no? Bueno, entonces si tenemos un elemento diferencial de trabajo, cuando se hace un pequeño desplazamiento, es fuerza por ese desplazamiento, ¿sí? Ese sería un elemento diferencial de trabajo, ¿no? De una fuerza F durante un pequeño desplazamiento. Y el trabajo total, obviamente, va a ser la integral de eso, ¿no? La integral de f de x. Ahora, cuando hablamos recién de esto, pero esto está rotando, entonces, bueno, tendremos que utilizar conceptos rotacionales. Entonces, en vez de fuerza, vamos a hacer torque. Y en vez de desplazamiento, en vez de X, vamos a usar un movimiento angular, ¿sí? Entonces vamos a hacer que el trabajo va a ser, en vez de fuerza, va a ser el torque, ¿sí? Por un movimiento acá, por un desplazamiento angular. Obviamente, bueno, esto va desde un ángulo θ 1 hasta un ángulo θ 2, ¿sí? Perdón. Bien, que eso es lo que está haciendo acá, ¿ven? Entonces, el trabajo producido por el campo para rotar desde una posición angular θ 1 hasta una posición angular θ 2 es igual a el momento de torsión, producto escalar, con el diferencial θ. ¿Sí? Pero esto, fíjense, esto no es fácil de entender, esto es igual a menos t de θ, ¿sí? Esto es igual a menos, fíjense, este es un producto escalar que lo tengo que θ. ¿Por qué? Porque el torque, a ver, veamos aquí. El torque tiene este sentido, ¿no? O sea, gira en este sentido, ¿sí? O sea que el torque tiene, lo podemos ver, como un vector entrante. ¿Mm? Y el de θ, a ver, torque, bien. ¿Ven? Y acá, bueno, el el diferencial θ es, en realidad, el diferencial θ es un diferencial que crece en este sentido. Ese es de θ. Así como decimos, bueno, como hacemos que X sea hacia la derecha, bueno, acá el de θ crece en este sentido. Es una forma de verlo también, ¿sí? Entonces tiene el sentido opuesto.
Y si tiene sentido opuesto, esto tiene un signo, acá tiene el coseno, ¿no? El coseno de 180 da -1, ¿no? Entonces esto en realidad tiene un signo menos t de tita. ¿No? Hay otra manera de verlo también. Bien, entonces, como cuando se desarrolla eso, a ver si lo desarrolla acá, cuando desarrolla P, que era el torque, habíamos visto que era P por E por el seno de tita, ¿sí? Entonces, aquí reemplazamos por P por E por el seno de tita. Y P y E son, acá, ¿no? Acá está, acá abajo. P por E por el seno de tita, P y E son constantes, salen afuera de la integral, y me queda la integral de seno de tita, ¿sí? Me queda el trabajo, perdón, es igual a menos P por E por la integral del seno de tita, ¿ok? Y la integral de seno de tita es menos coseno de tita, ¿sí? Me parece que acá lo dejé. Y el menos con el menos se me hace más, ¿sí? Menos coseno de tita. Obviamente evaluado, eso va evaluado entre tita 1 y tita 2, ¿sí? Bien, pero, bien, lo podemos ver como P coseno de tita, ¿sí? PE por coseno de tita. Pero PE coseno de tita lo podemos ver, o sea, ¿cómo lo podemos ver si no ponemos? Podemos decir que el trabajo es P por E. ¿Mm? Porque la definición de P por E es P módulo de P por módulo de E por el coseno de tita, ¿sí? Que es justamente P por E por coseno de tita, que está acá. Y otra relación que hay, que no sé si la saben, las relaciones que hay entre el trabajo y energía, ¿se las recuerdan? El trabajo neto o total es igual a la variación de la energía cinética. El trabajo de las fuerzas no conservativos, el trabajo no conservativo es igual a la variación de la energía mecánica total, y el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Ves? Bueno, esas son las relaciones que uno ve cuando han visto en trabajo de energía. Bien, entonces el trabajo tiene el signo contrario con la energía potencial. Entonces, de ahí se ve que la energía potencial, si empezamos con energía potencial 0, es menos P por E. Esas son las cosas las relaciones, esa es la otra relación que hay que recordar, ¿sí? La otra que les escribí recién. Una era el momento es P por E. Por ejemplo, cuando le toca resolver el ejercicio, dice, bueno, ¿cuál es el torque? Porque, por ejemplo, ustedes necesitarían, por ejemplo, poder calcular la aceleración o la velocidad a la que se está moviendo, y eso lo tienen que hacer igual que cinemática, nada más que en rotaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, para calcular la velocidad necesitan la aceleración angular, ¿no? Y para la aceleración angular necesito poder calcular con el momento, ¿ok? Y el momento de la fuerza de torsiones, bueno, P por E. O si lo quiero ver desde el punto de vista energético, bueno, la energía potencial que siente este dipolo es menos P producto escalar con E. Ahora, ¿esto tiene sentido? Fíjense, dijimos que este vector, ese momento dipolar,
va a tender a orientarse, ¿no? Con el campo. Eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces, fíjense, ¿cuál es la energía potencial? O sea, a ver, ¿cuál sería el torque ahí? Cuando esté orientado, el seno de 0 es 0, entonces ahí ya no necesita, ¿ve? En este momento, en esta posición, no tiene más torque, no tiene más, ¿ok? Está en su posición de equilibrio, igual que el péndulo cuando está vertical. ¿Y cuál es la energía potencial? P por E por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, la energía potencial es P por E. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, aquí está su mínimo. El mínimo de energía potencial, ¿no? Va con la función menos coseno. A ver si puedo borrar acá. Me quiero borrar. Si quiero analizar cuál es el comportamiento de la energía potencial, bueno, la grafico porque tengo la expresión, ¿no? Es menos P por E por el coseno. O sea, P por E por la función menos coseno. Bien. ¿Y cuál era la forma de la función menos coseno? A ver, voy a se puede más rápido. Voy a borrar. Bien. Espera, a 2:30. Me está dando hambre. Bien. Entonces, bien. En función de θ, la energía potencial va como P por E por menos P por E por el coseno, ¿sí? O sea, el coseno parte de acá arriba y hacia abajo. Entonces, menos P coseno parte de acá, ¿no? Y hace esto. ¿Ok? Donde aquí tenemos los 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos los 180. Ok, bien. Y bueno, acá tiene un valor menos P por E y P por E allá arriba. Fíjense, esta función tiene un mínimo en 0, 0 para 90 y un máximo en 180, ¿sí? O sea, cuando está... ¿Cuál es el máximo, la máxima energía potencial? La máxima energía potencial es cuando está a 180 grados, P con E. O sea, cuando el dipolo está así. Ahí tiene su máxima energía potencial y la mínima aquí. ¿Ok? Y, pues como ustedes saben, los cuerpos, cuando uno los deja libres, bajo la acción de una fuerza, los cuerpos tienden a moverse hacia las posiciones donde su energía potencial es mínima. ¿Ok? Entonces, ese cuerpo pasa de cualquier posición va a tender a moverse hacia su posición mínima aquí. De mínima energía potencial. Los cuerpos siempre se mueven hacia la posición de su mínima energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otra relación, ustedes no sé si las recuerdan, que dice que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. ¿Ok? Esto, bueno, el gradiente es un vector que apunta hacia donde esto crece. Pero con este signo menos, o sea, quiere decir que apunta hacia donde decrece. Eso produce que los movimientos vayan en la dirección del decrecimiento, o sea, de la reducción de la energía potencial. Entonces, todos los cuerpos buscan su mínima energía potencial, ¿no? Por eso el agua va hacia los pozos, o las bolitas van y buscan los pozos.
los pozos de potenciales, ¿no? ¿Por qué? Por esta relación. Y por eso el dipolo va a girar, rotar y oscilar un poquito acá hasta que como un péndulo, ¿sí? Orientándose en esta posición de equilibrio. Ahora fíjense, cuando está a 180 grados, el torque también es cero, porque P por E por el seno de 180 da cero, entonces no hay fuerza aquí. Esta es una posición de equilibrio también, ¿ven? Pero esta posición de equilibrio se la conoce como equilibrio inestable. Esta es una posición de equilibrio inestable y esta es una posición de equilibrio estable. Porque, no sé si ustedes recordarán la diferencia que hay entre un equilibrio estable, neutro e inestable. Bueno, en una posición de equilibrio, si vos le das un pequeño movimiento, ¿sí? Una pequeña disrupción desde el estado del sistema, ¿no? Si lo desplazás un poquito de su posición de equilibrio, si ese pequeño desplazamiento crece, esa posición era de equilibrio inestable. O sea, si yo acá lo aparto un poquito, ¿qué va a hacer? ¡Rum! Se va a dar vuelta rápido. Esta posición es equivalente, por ejemplo, a tener, por ejemplo, un lápiz parado acá, un lápiz parado así de punta, ¿sí? O una lapicera, algo. Si vos lo tocas un poquito, ahí está en posición de equilibrio. Si lo tocas un poquito, lo apartas un poquito de su posición de equilibrio, este apartamiento, ¡pum!, crece hasta que se cae, ¿sí? O tener una bolita acá, en una montañita, ¿no? En una lomita. Está en una posición de equilibrio que te va a costar encontrarla. Por lo general casi es muy difícil encontrar esa posición de equilibrio o mantenerla. En cambio, una posición estable es aquí. Por ejemplo, una bolita en un pozo. Si yo lo aparto un poquito, en vez de crecer esa posición, ese desplazamiento, se va a reducir. Se va a reducir, va a volver a su posición, tiende a volver a su posición de equilibrio, es estable. Entonces esta es inestable y esta es estable. Entonces igual acá, el dipolo tiene una posición inestable de equilibrio y una posición estable. ¿Ok? Y la posición estable es la de mínima energía potencial. Que eso es... A ver. Aquí. Bien, bueno, la energía potencial es menos P por E, ya lo puse. Y bien, entonces acá, aquí tenemos, a ver, un dibujito del equilibrio inestable y un dibujito del equilibrio estable, ¿ven? Entonces, aquí tenemos el dipolo opuesto al campo en una posición inestable, ¿no? Porque no tiene torque, no hay fuerza, pero si yo lo aparto un poquito, ¡bum!, se alinea con el campo de nuevo, ¿sí? Aquí en esta posición es la de máximo torque, ¿no? Porque aquí está el seno de 90. Seno de 90 vale 1. Entonces es el máximo torque aquí. Y aquí es la posición estable, ¿ven? Si yo lo aparto un poquito de posición estable, va a oscilar sobre esa posición, ¿no? Igual que esta bolita. Bien. Y, bueno, hablé un montón, ¿no? Bien, porque me siento cansado. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? A ver, ¿alguien escribió algo? No. Ya habían escrito algo, me di cuenta, perdón. Compartí un archivo ya. Salió acá. Mira vos dónde salió el archivo YAM que puse yo. Bueno, la jaula de pared entre las cargas de distribución se abría campo eléctrico en el interior. Podría verlo. Podría verlo, pero por lo general, viste, el blindaje es bastante efectivo. Torque, sí, bueno, lo que me dijo el muchacho. Sí.
Bien, hasta ahora ¿se entendió eso, el concepto de esto que hemos visto? A ver qué dice en el libro. El libro habla de, acá, el torque, P por E por el seno. Entonces el torque es P producto vectorial con E, par de torsión. Mira, par de torsión también le dicen. Tiene, no sé, como 6 nombres tiene. La energía potencial, ¿ve? Hace un... Acá, lo mismo, ¿ve? Un dW, T de tita, es menos P es seno de tita. Entonces el trabajo total, eso, bien. Entonces el trabajo es el cambio de energía potencial cambiado de signo, menos delta U. Entonces U es menos P coseno, bien, que es menos P por E, está bien. Todo lo que ya dije. Hace unos calculitos. Después, el campo de un dipolo. Y ahí terminó. Terminó con eso del dipolo. Bueno, después tenemos unos ejercicios para hacer, pero los podríamos hacer la clase que viene. En la clase que viene me gustaría dar, que me quedó para dar, que esto me gusta a mí, distribución continua de cargas. O sea, vimos cuál es el campo producido por cargas discretas puntuales. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo no sé, una carga, por ejemplo, una barra cargada, o un globo cargado, una bola cargada, ¿sí? Una placa cargada, un disco cargado, ¿sí? Porque uno por lo general se va a encontrar con ese tipo de sistema. Es muy difícil encontrar, o sea, hay cargas, porque de hecho hay un montón de experimentos donde uno experimenta con la carga, pero cuando vos querés calcular eh, lo más frecuente es encontrar campos producidos por distribuciones de carga, ¿sí? La carga está distribuida sobre un sistema y ese sistema puede tener una forma de una dimensión, de 2 dimensiones o 3 dimensiones, ¿no? O sea, puede estar sobre un hilo, un cable, digamos que es un sistema en el cual una de las dimensiones de las 3 es más grande que las otras, por ejemplo, un alambre, un cable finito, un hilo, ¿sí? O puedo tener una distribución superficial donde tengo 2 dimensiones que son mayores que la otra, por ejemplo, no sé, una placa, una chapa, ¿sí? Un papel, no sé, una lámina, ¿ok? Eso es un sistema de 2 dimensiones, o sea, una distribución superficial. O bueno, puedo tener que ninguna de las 3 dimensiones es despreciable. Entonces puedo tener, no sé, una esfera, por lo general esfera, calculamos porque son más sencillas, ¿no? Esferas, cilindros. Bueno, ahí vamos a ver cómo se calcula el campo producido y ahí, bueno, hay que hacer unos cálculos que son bonitos. Ahí ya hay que hacer integrales y esas cosas, sí, pero bueno. Entonces me gustaría en la clase que viene ver unos ejercicios, ver esto de distribución continua de carga y... Bueno, ¿qué les pareció? Estoy tratando de ir lo más rápido posible como para que no abarque tantas clases, o sea, que lo podamos dar en 2, 3 clases, 3 clases. ¿Qué tenemos acá? Bueno, se entendió. Bueno, bueno. Bueno, entonces quedamos así, vemos, ustedes tenían ahí los ejercicios, fíjense si los pueden ver un par más.
Menos el que yo, hay uno que el 4. El 4 yo pedí, calcula la magnitud del campo eléctrico de un dipolo en un punto a una distancia del largo de su eje bisector. Nunca di, eso tiene una ecuación que es K por P dividido R cuadrado. Eso no lo haga. Es el campo de un dipolo en su eje bisector. Ese era, creo que era así, era K, pero A por P dividido la distancia, al cuadrado no, al cubo era. Así, K por P dividido R al cubo. Eso es solo sobre el eje bisector tiene esa forma. Bueno, empecé este ejercicio, no me gusta. Y no tengo ninguna distribución continua de carga. Ya voy a poner. A ver, sí, tengo que tener. A ver, aquí practico. Sí, acá tengo. Tenemos una barra doblada, una barra recta. Tendría que poner alguno más. Un disco. Bueno, sí, hay varios. Bueno, eso lo podríamos ver la clase que viene. Así vemos cómo se trabaja ya con elementos más de cargas más extensos. Y así ya podemos después empezar con la ley de Gauss. Bueno, casi 2 horas, lo dejamos acá. Tengo hambre, no he comido todavía. Va a ser la 1 de la mañana aquí. Bueno, nos vemos en un par de días. El jueves que tengo. Espera. Hoy es martes, ¿no? No, hoy es, sí, martes. Martes. Mañana tengo que dar clase en la universidad. El jueves, está bien, no, el jueves tengo que, estoy como jurado de un concurso y el viernes tengo que ir a tomar examen a la otra universidad que está como 200 kilómetros acá donde yo trabajo. Así que bueno, el jueves a la tarde voy a ver si hago tiempo para verme los ejercicios. Bueno chicos, nos vemos el jueves. Gracias. Chao.